Relájate. Estamos en Sentidos en la Tarde, por Mitre. Bueno, Fabricio Portelli ha traído un invitado de primerísimo primer nivel, como grande, decía hoy temprano, que nos lo va a presentar. Así y es. bueno, vamos a charlar un ratito con él para conocer más de los vinos argentinos de altísimo nivel y cómo es su expansión por el mundo también, ¿no? Claramente, y además, siempre, obviamente, los vinos no se hacen solos. Y Marcelo Pelleriti claramente es uno de los grandes referentes, no solo de Malbec, no solo del Valle de Uco, sino de los vinos en sí, porque ha recorrido estos, te diría, más de 20 años y ha sido un gran protagonista del auge de los vinos. Así que Marce, que obviamente es el titular y el responsable de todos los vinos de la bodega Monteviejo, Ajá. y desde hace varios años también de su propio proyecto que lleva su propio nombre. La verdad es que nos deja Wines. Sí, MP. Nos deja siempre bien para Marce, bienvenido. Gracias, Fabri. Bienvenido, Marcelo. Y Bueno, vos sabés cómo manejar el micrófono porque además es músico. ¡Esa! es músico y sí, que ha hecho performance con varios músicos muy célebres, muy Claro, famosos. primero los conquistó con el vino. Contá cómo fue eso. Primero dijiste, vení a hacer tu vino. Y después, bueno, sentate a tocar conmigo. Lo que pasa es que toca bien la guitarra. Esa es la gran ventaja. Tiene un estudio en su casa. Claro. Los hijos, el hijo Luca toca la batería, que es impresionante. ¿No querés que vayamos a cantar Luca, con vos? Luca se va, toca guitarra, se va a estudiar afuera. Bien ahí, bien ahí. Pero ¿cómo fue que empezaste a unir tus dos pasiones? Mira, empezó algo desde chico. Todos tuvimos un abuelo que nos generó una curiosidad, ¿no? Mi abuelo fue un tano que me generó una curiosidad hermosa, que fue el vino. Bien. Esos abuelos que nunca te preguntaban qué tenías que hacer, te decían vení y tenías que hacer. Y a su vez, mi padre me regaló una guitarra, era muy chico, yo 6 años, no me acuerdo, sí, 6 años, era muy pequeño. Mi tío abuelo cae con un cassette de Paco Lucía, entonces yo no sabía si la guitarra usarla para un asado no sé si era muy motivante la difícil para situación. arrancar, ¿no? Pero a su vez, bueno, también me mandaron a guitarra, o sea, yo no pregunté mucho, Tomá la guitarra, vas a ir a guitarra. Y bueno, todo eso generó una curiosidad, una gran curiosidad, y que se transformó en una pasión. También yo hice muchos años de deporte, hice muchos años de natación, y el entrenador de la época era un melómano terrible. En esa época existía, que escuché desde los 7, 8 años, Rock. Pistols, Led Zeppelin, Serú Girán, que era el momento, era esa época. Entonces tuvo una influencia, creo que todos a nuestra edad tuvimos esa influencia, que fue muy rockera. Total. Y fue una invasión de cosas que fueron después se transformaron en una pasión, o sea, es mi vida hoy día. Pero el vino, el de tu abuelo, porque le gustaba el vino. ¿O Vino de estaba familia, vinculado? vino patero. Y siempre soñé con mi bodega Qué lindo, de chico ya. de chico. Y pude hacerlo en el año 94, que empecé con mis primeras 1000 botellas en un patio de casa. Y después, bueno, ahora se transformó en un proyecto grande, un proyecto de varias cantidades. Es una de las bodegas más lindas de la Argentina. Sí, contá que es Monteviejo. Bueno, y después, cuando yo tenía mi proyecto y yo empecé en el agua, ojo, yo empecé trabajando mientras tenía mi proyecto y estudiaba, empecé en el agua porque era una época de crisis vitivinícola, no habían bodegas, el Malbec se estaba extinguiendo, años 90, después las crisis Greco, etcétera. Antes de la explosión del 2000, de la que siempre nos habla Fabio. Claro, yo empecé ¿no? la facu cuando éramos 5 personas en la facu, o sea, Wow. ¿Qué estudiaban? Ingeniería. yo estudié la licenciatura en enología. Mirá vos. Claro, porque los enólogos Eso es son... Mendoza puro, ¿no? Claro. o son y- ingenieros agrónomos o son de la carrera de Claro. licenciatura. Yo después hice una especialización más en viticultura, pero bueno, el tema de la facultad nos decían, ¿qué estudia enología? ¿Y qué es eso? Claro. Nadie sabía, lo que éramos 5. Sí. O sea, la fiesta de egresado era, En una casa. invitábamos gente. porque Con una era- botella de vino alcanzaba. Entré cuando la crisis del Malbec, de tener Argentina, según los viejos, más de 100.000 hectáreas de Malbec, teníamos 5.000 porque se habían arrancado prácticamente. Y ahí cuando empezó la reconversión, porque fue la gran crisis de los 90, del fin de los 90, y Argentina tuvo que exportar, porque no se vendía como se vendía en mercado local. Ah, eso los obligó a mejorar. Claro, entonces una época que se abrió la tecnología, que a Mendoza le ayudó muchísimo, a la vitivinicultura en general, entró mucha tecnología, mucha. Y hubo un auge terrible, bueno,
la gran primer bodega, hay que decirlo, es que fue Catena, que empezó con sus Cabernet Sauvignon Exportar. Don Nicolás Catena hizo el puntapié inicial. Y todavía es famoso en el mundo el tipo. Obvio. Y después cayó Michel Roland, que bueno, es mi padre. Pasó por estos Nos micrófonos. lo trajo Fabricio un día. Bueno, Gran es como- personaje. Es un padre. Es tu padre. Es Es tu un padre. padre. Y una época, puedo decir que tuve la suerte de vivir una época, la época justa, ¿viste? Caíste ahí, y bueno. Y bueno, hoy día, después surgió entré a trabajar, trabajé en una época en una empresa de agua grandes, en Grupo Bember. Siempre entré a construir, o sea, mi proyecto lo construí, en ECO entré en la construcción de la empresa, como jóvenes profesionales en esa época, y en ese momento iban a comprar ya Trapiche, en los años 90. Mirá. Y como yo estudié... La familia Bember después compró todo la bodega Peñaflor. Trapiche. Peñaflor. Y Ujú. realmente muy agradecido, me pagaron todos los estudios. Qué bueno. Todo, porque era lo que pedía me lo daban, los tipos, era una empresa hermosa. Tenían una visión de futuro importante. Claro. Me faltó pedir un curso, no sé. Siendo costura, tomando ¿viste? Decía, gente quiero ahí. un curso de costura, me lo iban a pagar. Vamos todos. Otra época, no, Ahora, no es lo mismo. Igual el vino es más divertido que el agua. Sí. Y como no sucedió eso, entonces me iba a dedicar a lo mío directamente. Y fue justo cuando conozco a Michel Roland, me entrevista y empiezo a trabajar para Catherine, Pérez Berger, en el año 2001. Pero me dice, tenés que irte a Francia. Bueno, me fui el 2001 a Francia para ayudar. Ella tenía un chateau muy chiquito en la zona de Pomeroles, en Burdeos, hacia el noreste, digamos, 40 kilómetros. Una zona muy prestigiosa, una zona donde está Chateau Petrus. Y empecé el primer año, ya el segundo año me metí de lleno, me hice cargo de todo lo que es vinificación, todo lo que es... empecé a ser el enólogo de la familia. Claro, déjame contar que Marce terminó siendo en 20 años el único enólogo argentino, como en el hemisferio norte se cosecha entre septiembre y noviembre, es el único que tiene 40 cosechas en 20 cosechas. Claro, pues Claro. yo le preguntaba fuera del Va y aire viene. cuándo tiene que estar sí o sí en Mendoza. Él decía ahora, que es cuando empiezan a La sacar vendimia, Claro, en la contratemporada te vas a Francia. Claro. Y bueno, mucha data te da hacer cosecha. Es como el jugador de fútbol. Claro, mucha experiencia. Más ¿no? partido, más data. Vos mirás la vendimia. uva, la planta y ya sabés más o menos cómo viene. Interpretás rápidamente, claro. Incluso vas en la ruta e interpretás cosas. Interpretás... Por el color de la hoja, ¿qué es? Sí, la hoja, ves cosas y te das cuenta inmediatamente. Interpretás rápidamente situaciones, que eso ya es más allá del estudio en sí, ¿no? Claro. Bueno, fue además el primer enólogo argentino que realmente sacó 100 puntos con un vino, y de Robert Parker, que es como la eminencia, pero todo eso lo llevó a tener un escenario, si se quiere, porque Bodega Monteviejo termina siendo un gran escenario del vino argentino, y te permitió ahí unir tus dos pasiones, Claro. the rock and the wine. Y sí, bueno, siempre con la música, hasta que las fiestas de fin de cosecha son con folclore. Claro. Y me gusta el folclore, pero 3 canciones, 4, Y después el rock. vamos. Fin a de lo- cosecha es a lo cuando, del- cuando terminan de sacar la uva. Claro. La cargan y ahí se hace una fiesta. Eso en Mendoza es un clásico. Un clásico. Ojo, ¿no? Me encanta el folclore. Es más, Jaime Torres tocó en varios wine rock, que es otra cosa, ¿no? Un maestro que lo extraño, murió hace un poquitito. Le de hizo un tiempo. vino también a Un Jaime. vino. Ah, Y bueno, 2011 con un amigo, con Rano Sarbach, dijimos, bueno, hagamos una fiesta de fin de cosecha Rockera. rockera. Entonces vino con su banda él, yo tenía una banda en esa época que éramos medio malote, era Soulmate, Soulmate. y la banda de Mati Camisani, que es Cuarto Espacio. Matías Camisani, claro. Y bueno, hicimos un evento chiquito de 200 personas que nos pasamos tocando desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la mañana. Después se armó cualquiera. Tomando vino. Ah, vino. me imagino. Y ahí nació. Nunca imaginé que fuera a ser algo tan grande. Después el otro año fue Cachorro, se hizo una especie de virus con Marcelo Moura. Wow. Virus, como es, bueno. abuelo. La banda se llamó Dientes Negros. Porque así te quedan los vinos después de tomar tanto Malbec. Y bueno, después Catupecu. Pedro, Pedro Juanchi, Aznar. Pedro es Pedro Aznar, nada menos. Bueno, Juanchi. fueron 10 años del Wine Rock. ¿Y 10 años. La vez que más gente llevaron, cuánto fue? Fue en el 2019, justo el año Ante la anterior, pandemia. que no sé, fueron 3.500 personas. Wow. no sé. ¿Y Impresionante. eso no lo haces más?
Después se armó vino pandemia y después comencé con hacer algo más con sesiones, ¿no? Porque se complicó todo el tema logístico, es un tema complicado. Y el año pasado sí hice dos, uno con los Enanitos Verdes, que fue el inicio de su gira después de pandemia, y los 40 años de Enanitos Verdes que quedaron truncos en la pandemia. Porque también le hizo un vino a Felipe Staiti. Claro, y hace poco murió Marciano Cantero, y bueno, hace muy poquito. Yo en mi casa tengo el cuadro ahí de los papeles escritos de su ensayaron en mi casa los 15 días, entonces tengo ahí los temas escritos por ellos de su ensayo. Ensayaron ahora también porque tocaron en Vendimia, Felipe relanzó la banda. Por mi estudio han pasado todos a ensayar. Y teniendo vinos a cargo acá y vinos a cargo en Francia, ¿cuál es la diferencia? No te hablo del vino, no te hablo de la uva, te hablo de los países. Claramente, ¿Messi o Mbappé te está preguntando? No, ojalá sea Messi o Mbappé. Digo, por las trabas que te deben poner acá, que te debe poner la Argentina, a eso apunto. Mira, para hacer vino en eso no me hago drama, porque el momento de vendimia para mí es el mejor, o sea, me olvido de todos los quilombos hablando. O sea, el momento de hacer vino es la terapia. Yo no sufro estrés en el momento de hacer vino, ¿viste? Claro. Después el resto de las cosas, obviamente que acá es todo complejo, ¿no? Si no lo es, hay que hacerlo, y ojo que Francia están aprendiendo bastante de nosotros, nos están siguiendo se están copiando. Pero será posible. Michel lo dice siempre. ¿Y por qué no hay más vinos argentinos que se ofrecen en el exterior? No, Argentina está muy bien. O sea, no he visto las últimas estadísticas, pero Argentina debe estar cerca de la producción total, cerca del 14-15%, pero, no es menos. Pero cuando vas al exterior, es en muy pocos lugares donde te ofrecen. Mary viaja vinos mucho argentinos. y siempre busca y nunca encuentra. Siempre busco vinos argentinos y hay muy poco. Bueno, por ejemplo, vamos al mercado más representativo nuestro, que es Estados Unidos. Sí, Argentina es, está Francia, Italia, España, Argentina como cuarto importador en Estados Unidos. ¿Más que Chile? Arriba que Chile. Como país de Nuevo Mundo es un país que tiene precios promedios más altos, por las mismas crisis, ¿no? Porque cuando produce un vino de bajo precio y si no da el número no lo puede producir, punto. Claro. Pero Argentina se posicionó como un país de Nuevo Mundo de precios promedios mucho más altos que, ¿sabes? Sudáfrica, Chile, Australia, todos esos países. Qué loco. Pero Argentina sí se ve, no todas partes, como vos decís, se ve mucho más Chile, por ejemplo, porque son vinos más baratos, entonces lo vas a ver por todos lados, o Australia. Prefiero así. ¿Tenemos futuro, Marce? Tenemos mucho futuro y prefiero esto porque es una opinión que quizás muchos me van a matar, pero en un vino, por ejemplo, él me va a dar la aprobación, un vino de $8 público que sale de aquí en Estados Unidos, que debe salir a $1.50, quizás $2 de la bodega. Después tenés todo el tema intermediarios, ¿no? Yo no sé cuánta identidad exportamos. ¿Me explico? ¿Vos preferís vender un vino de mayor calidad, aunque sea menos cantidad? Yo prefiero exportar identidad. Claro. Porque un vino tan barato tenés todo. Tenés Australia, tenés todo. Entonces son vinos baratos, donde la identidad es relativa y después lo único que estás haciendo es vender. Haciendo negocios. Los márgenes son pequeños y vos vendés botellitas, corcho y cápsulas. O sea, pero vos pensás que los vinos caros no se venderían con la calidad que nosotros tenemos. Sí, por eso mismo. Eso es lo que nosotros, por lo menos nuestra empresa, lo que buscamos es exportar nuestra gama media, que es esta, hacia arriba. Claro. Entonces, siempre tener un precio promedio más elevado. O sea, conquistar el mercado mundial con vinos con valor agregado para que cuando nos conozcan realmente tengan ganas de seguirnos tomando. Y Malbec. Apostar mucho a la marca Malbec. El Malbec, recién contaba una historia de un texano que entra a una tienda grande y H&B en Texas y lo primero que dice Malbec argentino. Y bueno, eso ya ganamos. Ya ganamos. Ya con eso no importa qué etiqueta, porque el tipo no sabe quién es Marcelo, quién es Ale o quién es. No le importa el tipo. Pero ya ganaste tu mercado con eso. Después el resto, para el conocedor, obviamente están los estilos diferentes, los blends, están las novedades, el natural, el no natural, que está buenísimo, pero es para un porcentaje muy pequeño que es el conocedor del vino. Claro. Que es llegar al gran público. Que es el consumidor común
hay gente que le interesa tener una botella en la mesa y punto. ¿Y a vos a vos, que vos haces vino, sos, lo cuenta Fabri, uno de los dos, tres mejores de acá? ¿A vos te gusta cautivar al tipo que sabe mucho o a uno de nosotros que somos simples consumidores gustosos del vino? A todos, obviamente, y al que no sabe me encanta que aprenda. Y si no le gusta el vino, le toca la guitarra. Así que más vale, yo que lo escuché, más vale que agarre la copa de vino. No, porque digo, el consumidor exquisito debe ser un público también medio hincha, ¿no? Sí. Es hincha, pero el argentino es un tipo que en los últimos años se volvió muy culto, aprendió mucho de vino. Antes era... ¿Qué más? Vamos, que nos corre el informativo. Perdón. No, sí, el argentino es muy culto, me gusta esa parte. Es muy culto, ha aprendido mucho de vino, porque antes un brasilero, un peruano, otros países de Latinoamérica donde hay muchos vinos importados, ¿sabes? Tenía mucho más cultura vínica que el argentino. Ahora ya no. Y ahora no, el argentino es muy culto, el porteño es muy culto, en Buenos Aires se vende mucho vino de alta gama, lo de alta gama se vende más en la Argentina que en el exterior. Y hay mucho, ¿tengo que cortar? Sí, dale, pero cerrá, tranquilo. No, entonces hay un interés y esa gente contagia. Esa gente contagia, esa gente lleva. Es el boca a boca. O sea que contagiamos, Tommy. Vamos todavía. Sobre todo los que escuchan encendido. Vamos. Bueno, Gracias, Marce, un lujo haberlo tenido. Realmente es uno de los tres grandes promotores y protagonistas del vino argentino. Un placer. Salud. Nosotros nos volvemos a ver a la vida. noche, pero bueno, esa es otra historia. Gracias. Marcelo Pelleriti, aquí invitado especial en Encendidos en la Tarde. Marcelo me trae el recuerdo de cómo él nombraba a su abuelo. Me trae el recuerdo de mi abuelo. Ay, Vamos, Se emocionó, mira. ¿Tomaba vino de buena calidad? No. En realidad éramos una familia nosotros una familia de tomadores de vino. Bien. Eso sí. ¿Cómo será que el árbol genealógico de mi familia es el palo borracho? Ay, Rol. Y Marcelo hablaba de la relación del agua con el vino. Claro. Y ahí es donde me toca el corazón. ¿Por qué, Rol? Por la relación de mi abuelo con el agua y con el vino. ¿Cómo era? Y él tenía un almacén y al vino lo rebajaba con agua. No, Un gran... Antes se hacía en los pueblos. Un gran estafador. Decimos estafador por no decir un gran delincuente. Bueno, ponele, qué sé yo. Él le apodaban en el barrio Sallé de Leche porque no se mantenía parado nunca. Estaba todo el tiempo. complicado. Marcelo no lo conoce, pero ustedes sí, y nuestro público Sí, también. Don Rollo Villar. Don Rollo Villar, él era un gran bebedor, una persona que tomaba mucho vino, mucho whisky, le daba todo. Y cuando murió, lo cremaron. Y estuvieron 3 días para pagarlo. Hoy estamos encendidos. Encendidos en la tarde.